Esposa, te encontré un trabajo bien pagado para el verano. Ganarás dinero, compraremos un coche para mí. Prepárate, mañana vuelas. Y al decidir recibir a la sumisa mujercita al regreso, casi se encaneció al ver. Buenas tardes, queridos oyentes. Cada familia guarda sus secretos, alegrías y penas. Hoy conoceremos a personas cuya historia nos hará reflexionar sobre el valor de las relaciones cercanas. El crepúsculo vespertino envolvía el apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio construido en los años 80, cuando los arquitectos creían en un futuro luminoso y en el ahorro de metros cuadrados. Catalina estaba de pie junto al fregadero de la cocina, repasando mecánicamente los platos bajo el chorro de agua tibia, y sus pensamientos, como burbujas de jabón, estallaban uno tras otro sin alcanzar a formarse en algo concreto. Al otro lado de la pared, los vecinos subieron el volumen del televisor, y la voz del presentador de noticias se mezclaba con el chisporroteo de la sartén, donde se terminaban de cocinar empanadas para la cena de mañana. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo estremecerse, aunque Jerónimo regresaba del trabajo todos los días a la misma hora, como un reloj suizo programado para el estricto régimen de la vida familiar. Catalina se secó rápidamente las manos con una toalla de flores descoloridas, un regalo de su suegra hacía 3 años, y se volvió hacia su marido. Jerónimo apareció en la puerta de la cocina con cara de haber tragado un canario o ganado la lotería. Su rostro, normalmente cansado tras la jornada laboral, brillaba de satisfacción, y en sus ojos bailaban chispas traviesas que Catalina no veía desde hacía muchos meses. Catalinita, mi amor, empezó, sin siquiera quitarse la chaqueta, tengo una noticia. Una noticia tan grande, que al principio quizá no lo creas. Catalina sintió como el corazón le latía más rápido, y ese golpeteo se le subía a las sienes con un temblor fino. En su familia, las noticias inesperadas solían significar problemas, que subían los pagos de la luz, que recortaban la prima en el trabajo, o que algún pariente tenía una desgracia que requería ayuda urgente. ¿Qué pasó, Jerónimo? Preguntó en voz baja, y la voz le tembló en la última sílaba. ¿Te acuerdas de Serafín Montoya, con quien serví en el ejército? Jerónimo se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, como los de alguien rebosante de información importante. Ahora se dedica al negocio turístico, atiende hoteles en la costa. Catalina asintió, recordando vagamente al muchacho bajo de ojos vivaces que había visitado varias veces en los primeros años de su matrimonio, tomaba café con galletas y contaba anécdotas de la mili. Pues bien, continuó Jerónimo, sentándose en el borde de la silla y mirando a su esposa con los ojos encendidos, me llama hoy y me dice, necesitan una mujer para trabajar de animadora este verano. En un buen hotel, con extranjeros, para entretener a los niños, organizar concursos. El sueldo, agárrate a la silla, en 3 meses se puede ganar lo que no vemos en medio año. Las palabras de su marido quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incomprensibles, como una nube antes de la tormenta. Catalina lo miraba, intentando asimilar lo dicho, pero sus pensamientos huían en todas direcciones como gorriones asustados. ¿Y qué? Fue lo único que pudo pronunciar, sintiendo la boca seca. ¿Cómo que qué? Jerónimo se levantó y empezó a pasearse por la pequeña cocina, gesticulando con las manos. Tú vas a ir a trabajar. Imagínate, en un verano ganarás y nos compraremos un coche. Nuevo, decente, no esa chatarra que apenas anda. En ese momento asomó Ismael, el hijo de 16 años de Jerónimo de su primer matrimonio, delgado y alto como una joven palma. Tenía el pelo revuelto tras el día de escuela y en el rostro jugaba esa sonrisa adolescente que podía significar de todo, desde sincera diversión hasta un desprecio velado hacia el mundo adulto. ¿De qué discuten?, preguntó, abriendo la nevera y sacando un yogur. No discutimos, conversamos, corrigió Jerónimo. Le ofrecen a mamá un trabajo para el verano. ¿Qué trabajo? Ismael apartó el yogur y miró a Catalina con inesperado interés. De animadora en un resort, contestó ella, y su propia voz le sonó ajena, como si alguien más dijera esas palabras. Genial, exclamó Ismael, con los ojos brillantes. ¿Dónde? En el mar,
¿Y qué tendría que hacer? Jerónimo se apresuró a contarle al hijo todo lo que sabía de su antiguo compañero del ejército. Y Catalina escuchaba cómo describía el trabajo que ella tendría que hacer, como si hablara de otra persona. Fiestas infantiles, concursos junto a la piscina, espectáculos nocturnos, trato con turistas, todo le parecía tan lejano a su vida de ama de casa que no podía imaginarse a sí misma en el papel de alegre animadora. ¿Y Emiliano? Se acordó de pronto, pensando en su hijo menor. Emiliano se queda conmigo, afirmó con seguridad Jerónimo. Nos las arreglaremos. Ismael ayudará, y la abuela está cerca. Y tú ganarás para el coche. En ese momento entró Emiliano, de 8 años, con la huella aún del polvo de la escuela. Su rostro era serio y concentrado, como el de un pequeño adulto que trata de entender el complicado mundo de los mayores. Mamá, ¿por qué todos hablan tan fuerte?, preguntó, acercándose a Catalina y abrazando su pierna. Catalina acarició la cabeza de su hijo, sintiendo como el pelo suave se le escurría entre los dedos, y de pronto comprendió lo irreal de la situación. Allí estaba, en su cocina, donde conocía cada grieta del azulejo y cada mancha en el techo. Y su marido le proponía dejarlo todo e irse 3 meses al mar, a trabajar con hijos ajenos, mientras el suyo propio crecería sin madre. Papá dice que mamá se va a trabajar muy lejos, explicó Ismael a su hermano menor, no sin cierta sorna en la voz. Al mar, a divertir a los tíos y tías ricos. ¿Y yo voy contigo?, preguntó de inmediato Emiliano, alzando hacia su madre sus grandes ojos grises. No, hijito, dijo Catalina en voz baja, agachándose para quedar a su altura. Tú te quedas con papá e Ismael. El rostro del niño se ensombreció enseguida, y el labio inferior le tembló con amenaza de llanto. Catalina conocía bien esa señal de lágrimas inminentes y se apresuró a abrazarlo, aspirando el olor de su cabello, con fragancia de champú infantil y pasillos escolares. Mamá, ¿y por qué tienes que irte?, preguntó Emiliano, escondiendo la cara en su hombro. Catalina miró a su esposo por encima de la cabeza del niño y vio en sus ojos tal seguridad en la corrección de la decisión tomada, que se sintió como una niña pequeña a la que los adultos explican lo que hay que hacer por su propio bien. Para ganar dinero y comprar un coche nuevo, respondió por ella Jerónimo. Mamá trabajará 3 meses y después iremos al campo en un coche flamante, no en esa lata vieja que apenas anda. La cena transcurrió en una extraña atmósfera de alegría forzada por parte de Jerónimo y desconcierto por parte del resto de la familia. Ismael no dejaba de bromear sobre la inminente partida de su madre, Emiliano callaba y jugueteaba con el tenedor sobre las arepas. Y Catalina respondía mecánicamente a las preguntas, pensando que la vida podía cambiar en un instante, como el clima antes de una tormenta. Después de la cena sonó el teléfono, y Jerónimo, satisfecho, anunció que era su madre, Rosario. Catalina sabía que la suegra inevitablemente se enteraría de los planes de su hijo y daría su opinión, que siempre pesaba en las decisiones familiares. Buenas tardes, Rosario, saludó educadamente Catalina, tomando el auricular de manos de su esposo. Catalina, hija, sonó la voz conocida de su suegra, Jerónimo me contó lo del trabajo. Es la decisión correcta, muy bien. A una mujer joven le hace bien ver mundo, y el dinero nunca está de más. Con los niños nos arreglamos, ya no son tan pequeños. Las palabras de Rosario pusieron un punto final a la conversación, y Catalina comprendió que en realidad no tenía elección. La familia ya había decidido por ella, y ahora solo quedaba resignarse y prepararse para lo inevitable. Esa noche, cuando los niños se acostaron y en el piso reinó ese silencio especial que solo existe en los edificios al final de la jornada, cuando la vida se detiene hasta la mañana siguiente, Catalina se sentó en la cama y escuchó a Jerónimo contarle con entusiasmo los detalles del próximo trabajo. Serafín dice que el equipo allí es joven, unido, decía mientras se desabrochaba la camisa. El trabajo no es pesado, es creativo. Tú trabajaste en la escuela, sabes tratar con niños. Y además pagan bien. Jerónimo, dijo Catalina en voz baja, ¿y si no vale la pena? Emiliano aún es pequeño, está acostumbrado a que su mamá siempre esté cerca. Anda ya, respondió él con un gesto, sentándose al borde de la cama.
3 meses pasan volando. Luego tendremos coche, podremos ir al campo, tomarnos unas vacaciones de verdad. Y no andar temblando siempre en los autobuses. Hablaba de sus planes de futuro con tal seguridad, como si ya viera esa nueva vida con coche nuevo. Pero Catalina sentía que algo inquietante se agitaba en lo más profundo de su alma, como un presentimiento de cambios que podrían ser mucho más grandes que la simple compra de un automóvil. ¿Y si no lo logro?, preguntó ella, con la voz quebrada por la inseguridad. Llevo tantos años en casa, me desacostumbré de la gente, del trabajo. Jerónimo se volvió hacia ella y le tomó las manos. Sus palmas eran cálidas y secas, conocidas hasta en los más mínimos pliegues y callos. Y de ese contacto brotó una pequeña calma. «Lo lograrás», afirmó con convicción. «Eres inteligente, guapa, sabes tratar con niños. Allí además te capacitarán, te prepararán bien. Serafín no me fallará, me conoce, no te ofrecería nada malo». Cuando su marido se durmió, respirando plácidamente bajo las mantas, Catalina permaneció mucho tiempo con los ojos abiertos, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. En el baño goteaba una llave, crujían las tablas bajo los pasos del vecino de arriba, y afuera de vez en cuando pasaban coches, rompiendo el silencio con el susurro de las llantas sobre el asfalto. Pensaba en cómo, tras 15 años de matrimonio, su vida se había vuelto como un reloj programado: levantarse, desayuno, limpieza, comida, recoger a los niños de la escuela, cena, dormir. Día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo para sí misma, simplemente porque le apetecía? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió no la mamá de Emiliano, no la esposa de Jerónimo, no la nuera de Rosario, sino simplemente Catalina? A la mañana siguiente, Jerónimo despertó de excelente humor y enseguida comenzó a hacer planes. «Hoy mismo llamaré a Serafín, lo arreglamos todo», decía mientras desayunaba con prisa. «Mañana compramos el billete, pasado mañana vuelas. ¿Para qué esperar? Cuanto antes empieces, más ganas». Catalina le servía el café en silencio, sintiendo cómo la realidad de lo que ocurría iba calando poco a poco en su conciencia. Mañana el billete, pasado mañana el vuelo. Todo sucedía con tanta rapidez que no alcanzaba a asimilarlo, como si la arrastrara la corriente de un río veloz, sin poder alcanzar la orilla. ¿Y si lo pensamos un poco más?, intentó de nuevo. «Nunca he trabajado de animadora, no sé lo que es». «¿Qué hay que pensar?», replicó Jerónimo con impaciencia, haciendo un gesto con la mano. «Una oportunidad así puede no volver a presentarse». «¿O qué? ¿Quieres pasarte la vida entera en casa? En el trabajo los hombres me van a envidiar, mi mujer gana dinero. No como las suyas». En su voz se escuchaba orgullo, pero a Catalina le pareció que no estaba orgulloso de ella, sino de sí mismo, de lo ingenioso y emprendedor que era al haber encontrado la manera de ganar dinero para un coche nuevo. Después del desayuno, cuando los niños se fueron a la escuela, Jerónimo realmente llamó a su amigo, y Catalina lo oyó hablar alto y alegremente de los detalles de su futuro trabajo, como si se tratara de comprar un televisor nuevo o de planear un fin de semana. «Listo, decidido», anunció al colgar el teléfono. «Serafín lo arregló todo, mañana vamos a por el billete y por la tarde haces la maleta. Dice que allí ayudan con el alojamiento y con los papeles. Solo trabaja bien, no me falles». En esa última frase había algo que hizo estremecer a Catalina. «No me falles». Eso significaba que no iba por ella, ni por su experiencia ni por su desarrollo personal, sino para no dejar mal a su marido ante su amigo y para ganar dinero para el sueño de él. El día pasó entre prisas y preparativos. Jerónimo compró el billete de avión, Catalina sacó del armario la vieja maleta que olía a naftalina y a los pocos viajes a casa de los parientes. Por la tarde, cuando los niños volvieron de la escuela, trató de explicarles lo que ocurría, pero las palabras se le quedaban atoradas en la garganta, como nudos de una inquietud sin pronunciar. Emiliano observaba en silencio cómo su madre guardaba en la maleta un vestido veraniego y un bañador que no se había puesto en 3 años. Sus ojos serios estaban llenos de incomprensión y de un resentimiento callado hacia los adultos, que tomaban decisiones sin preguntar a quienes esas decisiones afectaban más que a nadie. «Mamá,
¿me prometes que volverás? Preguntó de pronto, con un miedo tan adulto en la voz que a Catalina se le encogió el corazón. Claro que volveré, cariño, dijo abrazando a su hijo. Es solo un trabajo temporal. Pero incluso al pronunciar esas palabras, las sentía poco verosímiles. Algo le decía que ese viaje cambiaría mucho más que el presupuesto familiar. Ya entrada la noche, cuando al fin reinó el silencio en la casa, Catalina estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con el billete del vuelo de mañana en la mano. El papel era grueso y sus dedos notaban cada letra impresa. La ciudad dormía afuera, iluminada por farolas dispersas y la luz de las ventanas de los edificios de enfrente. En algún lugar, más allá del horizonte y de las nubes, la esperaba una nueva vida, aunque temporal, desconocida y aterradora. En el reflejo del cristal veía su propio rostro, cansado, más lleno tras años de vida doméstica, con las primeras arrugas en los ojos y las comisuras caídas. ¿Cuándo empezó a parecerse a todas esas mujeres de su edad que se habían olvidado de sí mismas por la familia? ¿Cuándo dejó de ver en el espejo a la chica que soñaba con aventuras y creía que la vida estaba llena de posibilidades maravillosas? Ese billete no era solo un papel con el número de vuelo y el asiento. Era un billete a lo desconocido, a una vida que podía no parecerse en nada a la que había llevado durante tantos años de matrimonio. Y de pronto, mirando su reflejo en la ventana nocturna, Catalina sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su alma, no era miedo, ni angustia, sino otra cosa, olvidada y casi desconocida. Expectación. Curiosidad. El deseo de descubrir quién era esa otra Catalina, la que trabajaba, ganaba dinero, vivía entre extraños y resolvía problemas sin marido ni suegra. Mañana su vida cambiaría. De momento, solo por 3 meses, pero ¿quién sabe lo que puede pasar en ese tiempo? ¿Quién sabe cómo regresará a casa y si volverá siendo la misma esposa sumisa y madre que había sido todos estos años? El billete crujía entre sus dedos como el presentimiento de un cambio que ya no se podía detener. El avión tocó la pista con un leve golpe y Catalina sintió que el corazón le dio un vuelco al comprender que no había marcha atrás. Tras la ventanilla se extendía el espacio desconocido de un aeropuerto bañado por el sol, y el aire que entró en la cabina al abrirse las puertas estaba impregnado de olores a mar y a algo tropical, totalmente distinto de los aromas familiares de su ciudad natal. La bolsa con sus cosas le pareció inesperadamente pesada mientras caminaba por el largo pasillo del aeropuerto, rodeada de veraneantes bronceados y de ejecutivos con trajes claros. Su sencillo vestido de verano, que en casa parecía apropiado, allí se veía apagado y provinciano frente a los atuendos coloridos de otros pasajeros. En la salida la esperaba un joven con un cartel en el que, con letras desiguales, estaba escrito su nombre. Era Valentino, uno de los animadores encargado de acompañarla al hotel y ayudarla con los primeros trámites. ¿Catalina?, dijo alegremente, tendiéndole la mano. Hola, soy Valentino. Bienvenida a nuestro paraíso soleado. ¿Qué tal el vuelo? ¿No te mareaste? Bien, gracias, respondió Catalina, sintiéndose incómoda por la familiaridad de aquel desconocido. El camino al hotel transcurría por una carretera serpenteante, con el mar brillando de un lado en todos los tonos de azul y turquesa, y del otro, colinas cubiertas de vegetación espesa. Catalina se apretó contra la ventanilla del microbús y devoraba con los ojos los paisajes que parecían decorados de una película sobre tierras lejanas. ¿Primera vez que trabajas en la costa?, preguntó Valentino, maniobrando con destreza entre los coches. Es la primera vez que trabajo de animadora, confesó Catalina. Antes daba clases en la escuela, y luego me quedé en casa con los niños. Ah, ya veo, asintió Valentino. No pasa nada, te adaptarás rápido. Es un trabajo genial, la gente es buena. Lo principal es sonreír mucho y no tener vergüenza. Aquí los niños adoran la diversión. El hotel los recibió con la frescura del aire acondicionado y los suelos de mármol que reflejaban la luz de enormes lámparas de araña de cristal. Todo allí respiraba lujo y comodidad, algo a lo que Catalina estaba acostumbrada solo a través de las pantallas de televisión o las páginas de las revistas. En la administración la registraron rápido y con eficacia.
Le entregaron las llaves de una habitación en el edificio de servicio y un pase con fotografía en la que aparecía asustada y confundida. La habitación resultó ser pequeña, pero acogedora, con vista al mar y un pequeño balcón donde había 2 sillas de plástico y una mesa redonda. Catalina dejó la maleta en el suelo y salió al balcón, donde de inmediato la envolvió la brisa cálida del mar, con olor a sal y algas. Por primera vez en muchos años estaba completamente sola en un lugar desconocido, sin hijos, sin marido, sin la obligación de preparar la cena ni revisar tareas. Ese pensamiento la asustaba y al mismo tiempo la fascinaba, como la vista desde una gran altura. Al cabo de una hora vino a buscarla Consuelo, la animadora principal, una mujer enérgica de unos 30 años, con una melena rizada castaña y unos ojos castaños risueños. «Bueno, novata, ¿lista para tu bautismo de fuego?», preguntó, evaluándola con la mirada. «Hoy tenemos discoteca infantil, mañana concurso de dibujo, pasado mañana waterpolo. No habrá tiempo para aburrirse». «Estoy un poco nerviosa», confesó Catalina. «Hace mucho que no trabajo con niños». «Anda ya», respondió Consuelo con un gesto. «Se nota que eres de casa, de familia. Los niños lo perciben enseguida. Lo importante es no cohibirse, a ellos les encanta cuando los adultos se comportan como niños». El primer día de trabajo comenzó a las 4 de la tarde. Catalina se puso la camiseta brillante con el logotipo del hotel que le habían dado en el vestuario y fue a la piscina infantil, donde ya se había reunido un pequeño grupo de chicos de distintas edades. «Chicos, les presento, esta es la tía Catalina, ella va a jugar con nosotros», anunció Consuelo, y una decena de pares de ojos se clavaron en la recién llegada con curiosidad y expectación. Al principio las cosas no salieron muy bien. Catalina se sentía cohibida, la voz le sonaba insegura y los movimientos eran rígidos. Los niños lo notaron enseguida y empezaron a distraerse y a quejarse. Pero poco a poco, recordando su experiencia como maestra y como madre, comenzó a soltarse. «Y ahora todos nos vamos a convertir en animales marinos», anunció, y ella misma fue la primera en imitar a un delfín saltando en el agua. Los niños acogieron el juego con entusiasmo y, media hora después, Catalina ya se sentía mucho más segura. Las risas de los niños, sus gritos de alegría y sus aplausos le calentaban el alma de una forma que nada la había calentado en muchos meses. Después de la discoteca, cuando los niños se fueron a las habitaciones con sus padres, los animadores se reunieron en la cafetería del personal para comentar el día y los planes para mañana. «Nada mal para ser la primera vez», valoró Consuelo, sentándose junto a Catalina en la mesa. «Se nota que sabes trabajar con niños. Mañana será más fácil». «Gracias», dijo Catalina, sintiendo como el cansancio y la satisfacción se mezclaban en un extraño cóctel dentro de ella. «¿Y llevas mucho tiempo aquí?». «Este es mi tercer verano ya», respondió Consuelo. «Engancha. Libertad, mar, buen dinero. En casa no ganaría tantos dólares ni en un año». «¿Y la familia no te echa de menos?», preguntó Catalina con cautela. Consuelo sonrió con ironía y negó con la cabeza. «¿Qué familia? Soy un ave libre. Me casé a los 22, al año me divorcié. Decidí que era mejor vivir para mí que cargar con los problemas de otros». Esas palabras resonaron extrañamente en el alma de Catalina. Vivir para sí misma. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en lo que quería ella, y no en lo que necesitaban su familia, sus hijos, su marido? Esa noche, al quedarse por fin sola en su habitación, Catalina salió al balcón y sacó el teléfono para llamar a casa. Al otro lado de la línea, la voz de Jerónimo sonaba cansada y un poco irritada. «¿Qué tal por ahí? ¿Llegaste bien?», preguntó sin mucho entusiasmo. «Llegué bien, ya estoy trabajando», contestó Catalina, escuchando el ruido del mar abajo. «¿Y ustedes, cómo están? ¿Cómo está Emiliano?». «Todo normal. Ya cenamos. Hizo los deberes. Ya se acostó. Ismael también está en casa». En la voz de su marido se notaba el cansancio, y Catalina sintió una punzada de culpa. Seguro que le resultaba duro estar solo con los niños, sin ella. «Jerónimo, ¿y si mejor vuelvo?».
Preguntó de pronto, sorprendiéndose a sí misma. A lo mejor les resulta muy difícil sin mí. No digas tonterías, replicó Jerónimo con desdén. No somos niños, nos las arreglamos. Tú trabaja, gana dinero. Esto es temporal. Después de la llamada, Catalina se quedó largo rato en el balcón, escuchando el rumor de las olas y mirando las estrellas, que allí parecían más brillantes y cercanas que en casa. Una extraña sensación de soledad se mezclaba con la inédita sensación de libertad. Los días empezaron a fluir con el ritmo tranquilo del trabajo en el resort. Por la mañana Catalina se despertaba con los gritos de las gaviotas tras la ventana, desayunaba en el comedor del personal junto a los otros animadores y luego pasaba todo el día con los niños de los turistas. Poco a poco empezó a sentirse más segura en el papel de la alegre tía Catalina, capaz de hacer reír a un niño que llora, de organizar un juego interesante y de ganarse la simpatía del más caprichoso. El trabajo exigía una entrega constante de energía, pero a cambio le daba algo que faltaba en su vida de ama de casa, la sensación de su propia importancia y necesidad. Tía Catalina, ¿mañana también vas a jugar con nosotros?, le preguntaba Sofía, una niña de 5 años con acento americano. Claro, cariño, respondía Catalina, acomodándole las trenzas a la niña. Mañana vamos a construir castillos de arena. En esos momentos se sentía verdaderamente viva y necesaria, no solo un complemento para su esposo y sus hijos, sino una persona independiente con talentos y capacidades propias. A las 2 semanas de trabajo se le acercó Rodrigo, el jefe del programa de animación, un hombre de unos 35 años con rostro agradable y ojos atentos. «Catalina, ¿puedo hablar contigo?», preguntó al terminar la función nocturna. «Claro», respondió ella, sintiendo que el corazón le latía más rápido de nerviosismo. «¿Hay algo mal con mi trabajo?». «Al contrario», sonrió Rodrigo. «Los niños te adoran, los padres están contentos». «Muy bien hecho. Quería proponerte una responsabilidad extra, conducir los espectáculos nocturnos para adultos. La paga es buena». Catalina se quedó pensativa. Más trabajo significaba más dinero y, por lo tanto, alcanzar antes el objetivo del viaje. Pero por otro lado, apenas se estaba acostumbrando al trabajo con los niños y ahora le ofrecían algo completamente nuevo. «Lo pensaré», dijo. «No te apures», respondió Rodrigo con suavidad. «Pero debes saber que vas a poder hacerlo. Tienes algo que no todos poseen, la capacidad de ser natural. La gente lo percibe y se siente atraída por personas como tú». Sus palabras calentaban el alma más que todos los cumplidos de su marido en los últimos años. ¿Cuándo fue la última vez que Jerónimo le había dicho algo bonito así, sin motivo ni segundas intenciones? Mientras tanto, en casa las cosas no marchaban tan bien como Jerónimo había previsto. Acostumbrado a que su esposa resolviera todos los asuntos domésticos, se enfrentó a una serie de problemas inesperados. La primera semana transcurrió relativamente tranquila. Ismael ayudaba en la cocina, Emiliano era obediente, y la abuela pasaba cada día a revisar cómo iban las cosas. «Papá, ¿por qué la leche está agria?», preguntó Emiliano en el desayuno de la segunda semana. Jerónimo abrió la nevera y descubrió que había olvidado comprar leche fresca, y la anterior efectivamente se había echado a perder. «No pasa nada, toma jugo», gruñó, sintiéndose molesto por tener que ocuparse de esas menudencias. «Mamá siempre se aseguraba de que la leche estuviera fresca», observó Emiliano, con un dejo de añoranza por el cuidado materno en la voz. «Mamá ahora está trabajando», contestó bruscamente Jerónimo. «Y nosotros debemos arreglárnosla solos». Pero cada vez resultaba más difícil. Olvidaba lavar el uniforme de la escuela, la nevera se quedaba sin nada apropiado para la cena, Emiliano se resfrió y en el botiquín no había medicinas infantiles. «Jerónimo», le dijo Rosario al pasar un día, «¿por qué no llamas a Catalina para que regrese? Mira lo difícil que se te hace solo». «Mamá, todo está bien», mintió Jerónimo, mientras retiraba de la mesa de la cocina los platos sin lavar del día anterior. «Nos las arreglamos». Pero en su interior empezaba a comprender que había subestimado la magnitud del trabajo que hacía su esposa. La casa exigía atención constante, los niños necesitaban cuidados y supervisión.
Y además él tenía su empleo principal, que también le quitaba energías y tiempo. Las llamadas de Catalina se volvieron más escasas y breves. Al principio Jerónimo lo atribuía a lo ocupada que estaba, pero poco a poco comenzó a notar algo nuevo en su voz, una seguridad que antes no existía. ¿Cómo va el trabajo?, le preguntaba en alguna conversación. Bien, respondía Catalina. Los niños me quieren, los colegas también son buenos. La dirección está contenta. Qué bien, decía Jerónimo, aunque algo en su tono lo inquietaba. Antes Catalina le contaba todo con detalle, compartía preocupaciones y dudas. Ahora sus respuestas eran cortas y formales. ¿Y cuándo vuelves?, preguntaba él. Como quedamos, a finales del verano, respondía ella. Faltan 2 meses todavía. 2 meses le parecían a Jerónimo una eternidad. Empezaba a darse cuenta de que su esposa no era solo un ama de casa que cocinaba y limpiaba. Ella era el pilar de la familia, quien mantenía unido el hogar y creaba la atmósfera de casa. Mientras tanto, Catalina se iba integrando cada vez más en su nueva vida. El trabajo con los niños le daba alegría, el contacto con los colegas, nuevas experiencias y las noches en el balcón con vista al mar, paz y reflexiones sobre la vida. Catalina, hoy estás especialmente guapa, le dijo Rodrigo después de otro espectáculo. Algo ha cambiado en ti en estas semanas. Catalina se miró en el espejo del vestuario del personal y realmente vio cambios. Su rostro estaba más abierto, en sus ojos brillaba una nueva luz, y sus movimientos eran más seguros. Será el sol y el mar, respondió, aunque sabía que no era solo eso. Por primera vez en muchos años se sentía una persona independiente, capaz de tomar decisiones y de asumir la responsabilidad de su propia vida. Era una sensación embriagadora y un poco inquietante. Esa misma tarde, sentada en el balcón y escuchando el rumor de las olas, Catalina pensó que dentro de 2 meses tendría que regresar a su vida de antes, a la cocina y la colada, a las reuniones de padres y las cenas familiares, al papel de esposa obediente y madre cuidadosa. ¿Pero sería la misma? ¿Sería capaz de volver a esa concha de obediencia y abnegación en la que había pasado los últimos años? ¿O estas semanas de libertad e independencia la habían cambiado tanto que ya no habría camino de regreso? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su marido. Hola, dijo al descolgar. Catalina, aquí tenemos un problema, empezó Jerónimo con voz cansada. Emiliano se enfermó, tiene fiebre alta. El pediatra no puede venir hasta mañana. ¿Qué le duele? ¿Qué fiebre tiene?, preguntó ella con ansiedad, y el instinto materno borró de golpe todas las demás ideas. La garganta roja, 38,5, contestó Jerónimo. No sé qué hacer. Normalmente tú siempre sabías. En su voz se notaba desconcierto y una súplica velada de ayuda. Catalina sintió como el corazón se le encogía, preocupada por su hijo y al mismo tiempo al darse cuenta de que, por primera vez en años, su marido la necesitaba no como ama de casa, sino como compañera y apoyo. Dale el antipirético que está en el botiquín, dijo. Y mucha bebida caliente. Si la fiebre no baja por la mañana, directo al médico. Está bien, suspiró Jerónimo aliviado. Catalina, te echo de menos. De verdad me haces falta. Aquellas palabras sonaron tan sinceras que a Catalina se le cortó la respiración. Llevaba años esperando que su marido le dijera algo así. Yo también los extraño, respondió en voz baja, y era verdad. Después de la llamada, Catalina se quedó mucho rato en el balcón, luchando con sentimientos contradictorios. Por un lado, su familia la necesitaba, y el corazón de madre quería volver corriendo al lado de su hijo enfermo. Por otro lado, apenas empezaba a sentirse viva y necesaria no solo como madre y esposa, sino como una persona independiente. El compromiso vino por sí solo. Mañana llamaría a casa para saber cómo estaba Emiliano. Si estaba mejor, seguiría trabajando. Si empeoraba, regresaría de inmediato. Pero, por ahora, se quedaría en esta nueva vida que le daba tantas cosas inesperadas.
Solo quedaba esperar que, cuando llegara el momento de volver, pudiera encontrar la manera de no perder lo que había descubierto allí, entre el mar y el sol, las risas infantiles y la sensación de su propia valía. A la mañana siguiente, Catalina se despertó antes del despertador, agobiada por los pensamientos sobre Emiliano. El sol apenas se levantaba en el horizonte, tiñendo el mar de tonos rosados, y el aire fresco olía a agua salada y a adelfas en flor bajo las ventanas del hotel. Marcó el número de casa con el corazón encogido, lista para escuchar malas noticias. «¿Aló?», contestó Jerónimo con voz adormilada. «¿Cómo está Emiliano?», preguntó de inmediato Catalina, sin perder tiempo en saludos. «Mejor», suspiró él, aliviado. La fiebre bajó en la noche y en la mañana ya estaba animado. «Parece un resfriado común». «Gracias a Dios», exhaló Catalina, sintiendo cómo se le quitaba un gran peso de encima. «¿Y tú, no estás muy cansado?». «Todo bien, nos arreglamos», respondió Jerónimo, aunque en su voz se notaba el cansancio. «Tú trabaja, no te preocupes por nosotros». Después de la llamada, Catalina salió al balcón y se quedó observando cómo despertaba el resort. Los primeros turistas aparecían junto a la piscina, los camareros acomodaban mesas en la cafetería al aire libre y los jardineros regaban macizos de flores brillantes. En un mes de trabajo ya había aprendido a amar esos minutos matutinos de calma antes del día lleno de actividades. En casa, las mañanas siempre eran un torbellino: preparar a los niños para la escuela, hacer el desayuno, comprobar que llevaban todo. Allí, en cambio, podía permitirse unos minutos para ser simplemente ella, no madre, no esposa, solo una mujer recibiendo un nuevo día frente al mar. En el comedor del personal la recibió Consuelo con una taza de café aromático y una medialuna. «¿Y bien, descansaste?», preguntó, sentándose enfrente. «Ayer parecías preocupada». «Mi hijo se enfermó en casa, estaba intranquila», explicó Catalina. «Pero hoy ya está mejor». «Te entiendo», asintió Consuelo. «El corazón de madre siente incluso a distancia. Pero no te castigues con pensamientos. Los niños se enferman, es normal. Aquí también te necesitan». «Consuelo, ¿nunca te arrepientes de no haber formado familia?», preguntó de pronto Catalina, removiendo el azúcar en el café. «¿La verdad?». «A veces sí», respondió pensativa su amiga. «Sobre todo cuando veo a los niños felices con sus padres. Pero luego recuerdo lo mal que lo pasé en el matrimonio, lo atrapada que me sentía, y entiendo que hice lo correcto». «¿Y no se puede combinar familia y libertad personal?». Consuelo sonrió con ironía y negó con la cabeza. «En teoría sí, pero en la práctica casi nunca resulta. Especialmente aquí, donde los hombres están acostumbrados a que la mujer viva solo para la familia. Tú misma lo ves en cómo reacciona tu marido ante tu independencia». Esas palabras hicieron reflexionar a Catalina. En efecto, Jerónimo veía su trabajo solo como una necesidad temporal, un medio para ganar dinero, y no como una oportunidad para que ella se realizara y se sintiera valiosa. El día transcurrió en la rutina habitual de juegos y actividades infantiles. Catalina notó que cada vez trabajaba con más soltura y seguridad. Los niños respondían con mayor entusiasmo y sus compañeros la buscaban con frecuencia para pedirle consejo o ayuda. «Catalina», se acercó a ella Rodrigo después del programa de la tarde, «¿ya decidiste lo de la tarea extra? Mañana tenemos un gran show para adultos y necesito una asistente de presentador». «¿Y qué tendría que hacer?», preguntó ella, sintiendo a la vez interés y nerviosismo. «Principalmente interactuar con el público, organizar concursos, mantener el ambiente», explicó él. «Tienes una facilidad natural con la gente, se nota en cómo los niños se acercan a ti». «Lo intentaré», decidió Catalina. «Si no me sale bien, no me castigues mucho». «Si no sale, simplemente no te pongo la próxima vez», sonrió Rodrigo. «Pero estoy seguro de que lo harás bien». Esa noche, a solas, Catalina se sentó a escribir una larga carta para Emiliano. Durante el tiempo de separación comprendió lo importante que era mantener el contacto con su hijo, no solo con llamadas breves, sino con una comunicación más profunda. «Mi querido niño», escribía,
mamá te extraña mucho y piensa en ti todos los días. Aquí todo es hermoso, como en un cuento, pero sin ti esta belleza no es completa. Cuéntame cómo te va en la escuela, con quién juegas, qué cosas interesantes pasan. Escribir la carta resultó sorprendentemente difícil. ¿Qué podía contarle a un niño de 8 años sobre sus vivencias y descubrimientos? ¿Cómo explicarle que su madre estaba cambiando, que se estaba convirtiendo en otra persona, aunque no por eso lo quisiera menos? Mientras tanto, en casa, la situación se tensaba poco a poco. Jerónimo estaba cada vez más agotado al tener que combinar su trabajo con las tareas domésticas. Ismael empezó a aprovecharse y se volvió menos disciplinado, mientras Emiliano, aunque ya recuperado, se mostraba más caprichoso y exigente con la atención paterna. «Papá, ¿cuándo vuelve mamá?», preguntaba el niño cada día. «Pronto, hijo, pronto», respondía Jerónimo, pero ese pronto parecía interminable. Los fines de semana resultaban especialmente duros. Antes, Catalina llevaba a los niños al parque, a visitar a la abuela o preparaba comidas especiales. Jerónimo estaba acostumbrado a que sábado y domingo fueran días de descanso del trabajo y de la rutina del hogar. Ahora los fines de semana se habían convertido en una prueba. Los niños reclamaban atención, la casa necesitaba limpieza y la nevera, provisiones. «Ismael, ayuda al menos con la comida», pidió Jerónimo un sábado. «Papá, tengo mis cosas», se excusó el adolescente. «Tengo que prepararme para un examen. Y Emiliano no me deja, anda molestando todo el tiempo». «¿Y si llamamos a la abuela?», propuso Ismael. «No. Tenemos que arreglárnosla solos», respondió Jerónimo con obstinación. Pero cada vez resultaba más difícil. Al final de la tercera semana de separación, el apartamento parecía haber pasado por un huracán. Juguetes tirados por todas partes, una montaña de platos sucios en el fregadero y una pila de ropa en la esquina de la cocina. «Jerónimo, ¿qué pasa aquí?», exclamó Rosario al entrar una vez más a ver a su nieto. «Mamá, todo está bajo control», mintió él, intentando disimular el desorden más evidente. «¿Bajo control? Si esto es un chiquero». Se indignó la suegra. «Llama a Catalina, que vuelva de inmediato. ¿No ves lo que pasa en esta casa sin una mujer?». «Mamá, está trabajando, ganando dinero», explicaba Jerónimo, agotado. «No podemos distraerla ahora». «¿Qué dinero ni qué nada?», replicó Rosario. «La familia es más importante que el dinero. Los niños sin madre, la casa cayéndose, y ella ahí, divirtiéndose con hijos ajenos». Aquellas palabras lo hirieron, porque en el fondo Jerónimo empezaba a pensar lo mismo. Catalina se había ido a trabajar para cumplir su sueño de una nueva coche, y en cambio la familia se venía abajo. Esa misma noche llamó a su esposa y la conversación fue tensa. «Catalina, aquí las cosas no van bien», empezó, tratando de sonar sereno. «Todo se viene abajo en casa. Emiliano está caprichoso, Ismael se descontrola. No me da la vida». «¿Qué pasó?», se preocupó Catalina. «¿Algo grave?». «No, nada grave, solo que», Jerónimo dudó, buscando palabras. «Solo que sin ti esta casa no es un hogar». «¿No basta ya?». «Has trabajado un mes, suficiente». Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Catalina estaba en su balcón, mirando las estrellas sobre el mar, sintiendo que todo se agitaba dentro de ella. «Jerónimo, acordamos 3 meses», dijo en voz baja. «Aún quedan 2. ¿Qué más da cuánto quede?». Estalló él. «La familia se desmorona y tú ahí. ¿Qué haces allá realmente? Cuidando a los hijos de otros en lugar de los tuyos». «Estoy trabajando», respondió Catalina con firmeza, y en su voz sonó un acero inesperado. «Ganando dinero para tu coche, por si lo has olvidado». «¿Para mi coche?», se indignó Jerónimo. «Para nuestro coche, para la familia». «Tú entonces dijiste, ganarás dinero y me comprarás un coche», le recordó Catalina. «Dijísteme, no nos». Esa fue su primera pelea seria en todos los años de matrimonio. Antes, Catalina nunca discutía con su marido, nunca lo contradecía ni insistía en su opinión.
Ahora algo había cambiado en su voz, en sus entonaciones, en su manera misma de hablar. No recuerdo haber dicho eso, murmuró Jerónimo, aunque en el fondo recordaba perfectamente sus palabras. Jerónimo, faltan solo 2 meses, repitió Catalina. Ten paciencia un poco más. Volveré, como acordamos. ¿Y si no puedo esperar? Preguntó él. ¿Y si necesito a mi esposa aquí, en casa, y no a miles de kilómetros? Entonces ese es tu problema, respondió Catalina con frialdad, y por primera vez en su vida colgó el teléfono sin escuchar hasta el final a su marido. Después de esa conversación no pudo dormir durante mucho tiempo. Dentro de ella luchaban sentimientos contradictorios, la culpa hacia su familia y la rabia hacia su esposo, que veía su trabajo como un capricho y no como un derecho a realizarse. A la mañana siguiente, Consuelo notó su estado de ánimo. ¿Qué pasa? ¿Te ves preocupada?, le preguntó en el desayuno. Mi marido exige que vuelva antes de tiempo, explicó Catalina. Dice que en casa todo se desmorona sin mí. ¿Y qué le respondiste? Que me quedaré trabajando hasta el final, como lo habíamos acordado. Muy bien, aprobó Consuelo. No cedas al chantaje emocional. A los hombres les encanta descargar la responsabilidad en las mujeres, y luego se sorprenden cuando empezamos a vivir nuestra propia vida. Pero la familia sí que es más importante que el trabajo, dijo Catalina con inseguridad. Por supuesto que es más importante, asintió Consuelo. Pero ¿por qué la familia es solo tu responsabilidad? ¿Por qué tu marido no puede manejar la casa sin ti? Tú te las arreglabas cuando él se iba de viaje de trabajo. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Catalina. De hecho, cuando Jerónimo viajaba, ella nunca lo llamaba para quejarse de las dificultades. Se las arreglaba sola, y todo salía bien. Ese día el trabajo no fluía. Catalina estaba distraída, los niños lo percibían y se comportaban inquietos. Después del almuerzo se le acercó Rodrigo. Hoy no estás de humor, observó él. ¿Problemas? Asuntos de familia, respondió brevemente Catalina. Lo entiendo, asintió Rodrigo. Es difícil trabajar cuando en casa algo no va bien. ¿Pero sabes lo que pienso? En un mes te has convertido en otra persona. Más segura, más radiante, más viva. Sería una lástima que volvieras a esconderte en la coraza doméstica. ¿Y si ese es precisamente mi lugar? Preguntó Catalina con tristeza. El hogar, la familia, los hijos. Tu lugar está donde te sientas necesaria y feliz, respondió Rodrigo con seriedad. Y feliz es como te veo aquí, en el trabajo. Esa misma tarde ocurrió un hecho que terminó de cambiar el ánimo de Catalina. Durante la discoteca infantil se le acercó una mujer de unos 40 años con ojos agradecidos. Perdone que la moleste, dijo. Soy la madre de Carolina, la niña de su grupo. Quería darle las gracias. ¿Gracias por qué? Se sorprendió Catalina. Carolina es una niña muy tímida y reservada, explicó la mujer. En casa casi no habla, no tiene amigos. Y aquí, gracias a usted, ha florecido. Se ríe, juega con otros niños, se ha vuelto más abierta. Es usted una maga. Esas palabras le calentaron el alma más que cualquier cumplido. Catalina recordó a la niña tímida que los primeros días se escondía detrás de su madre y no quería participar en los juegos. Poco a poco, con paciencia y cariño, había logrado animarla e integrarla con sus compañeros. Gracias por sus palabras, respondió Catalina. Carolina es una niña maravillosa. Solo necesitaba tiempo. Usted tiene un don, dijo la mujer con seriedad. No lo pierda. Después de esa conversación, Catalina entendió que su trabajo no era simplemente una manera de ganar dinero. Era una oportunidad de ayudar a los niños, de hacer que sus vacaciones fueran más alegres e interesantes, de darles el calor y la atención que a veces les faltaba en la vida cotidiana. Esa noche volvió a salir al balcón y se quedó largo rato mirando el mar. Las olas rompían en la orilla con ritmo constante y su sonido la calmaba, ayudándola a ordenar sus pensamientos. Por primera vez en muchos años se sentía realmente necesaria no solo como madre y esposa, sino también como profesional, como persona.
Los niños la querían, sus colegas la respetaban, la dirección la valoraba. ¿Cuándo había sentido algo parecido por última vez? Pero, por otro lado, en casa la esperaba su familia. Un marido cansado de arreglársela solo, unos hijos que extrañaban a su madre. ¿Era justo sacrificar a sus seres queridos por sus propias ambiciones? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Jerónimo. Catalina dudó unos segundos, y luego decidió contestar. Catalina, perdóname por la conversación de ayer, dijo su marido en cuanto ella contestó. Estuve mal, descargué mi enojo contigo. Jerónimo, no, déjame hablar, la interrumpió él. Sé que allá no es fácil para ti, que lo haces por la familia. Pero a mí también me resulta muy duro sin ti. No solo con la casa, sino en todo. Te necesito. En su voz se escuchaba sinceridad y el corazón de Catalina se estremeció. Llevaba tantos años esperando esas palabras de su marido. A mí también me cuesta, admitió ella. Los extraño mucho. Entonces regresa, pidió Jerónimo con suavidad. Ya has ganado suficiente dinero, alcanza para el anticipo. Pero quedamos en 3 meses. ¿Qué importan los acuerdos? Exclamó él con vehemencia. Quiero que estés en casa, conmigo y con los niños. El coche puede esperar. Catalina cerró los ojos e intentó imaginar su regreso. El piso familiar, las tareas cotidianas, la vida tranquila de ama de casa. Y, junto con eso, el fin de esa nueva vida que apenas empezaba a descubrir. Lo pensaré, dijo al fin. Dame unos días. Está bien, aceptó Jerónimo. Pero no tardes demasiado, o me volveré loco sin ti. Después de la llamada, Catalina se quedó mucho rato en el balcón, escuchando el romper de las olas e intentando aclarar sus sentimientos. Le esperaba una noche sin sueño, llena de reflexiones, y una decisión aún más difícil entre el deber familiar y su felicidad personal. Los días siguientes transcurrieron en medio de una lucha interior que se reflejaba en todo, en su trabajo, en su sueño, en la relación con sus compañeros. Hasta el sol tropical parecía menos cálido y el mar menos acogedor cuando el alma se sentía desgarrada entre dos mundos. Rodrigo fue el primero en notar su estado. Catalina, hoy trabajaste en piloto automático, le dijo después del programa de la tarde. Los niños lo notan, los padres también. ¿Qué ocurre? Mi esposo quiere que vuelva antes de tiempo, confesó ella, sentándose en un banco junto a la piscina. Dice que en casa todo se viene abajo sin mí. ¿Y qué has decidido? No lo sé, respondió con sinceridad. Por un lado, la familia es lo más importante. Pero por otro, apenas empiezo a sentirme viva. Rodrigo se sentó a su lado, su rostro serio bajo la luz de las farolas. ¿Sabes qué pienso? Dijo en voz baja. A un hombre le hace falta tiempo para comprender el valor de una mujer. A veces eso ocurre solo cuando la pierde. Pero yo no lo estoy perdiendo, replicó Catalina. Solo estoy trabajando. Trabajas, pero también cambias, señaló Rodrigo. Y los cambios asustan, sobre todo a los que están acostumbrados a la estabilidad. Sus palabras eran razonables, pero no por ello más fáciles de aceptar. Catalina se sentía estirada entre dos vidas, como una cuerda en un juego de tirar. Rodrigo, ¿y usted está casado? Preguntó de pronto. Lo estuve, respondió brevemente. Me divorcié hace 3 años. Mi esposa no entendía por qué elegía un trabajo que me daba alegría en lugar de un empleo aburrido pero estable en una oficina. ¿Y no se arrepiente? ¿Del divorcio? No, negó con la cabeza. Lamento no haber sabido explicarle que una persona feliz puede dar mucho más a la familia que alguien infeliz, aunque sea estable. Ese sábado, Consuelo le propuso a Catalina ir a una fiesta del equipo de animadores en un pequeño restaurante del malecón. Necesitas distraerte, insistió. Si no, te vas a marchitar con tus problemas familiares. El restaurante resultó ser un lugar acogedor, con mesas sobre la arena y farolillos de colores balanceándose sobre sus cabezas. Una brisa marina traía olor a sal y a camarones fritos, y a lo lejos sonaba música en vivo. ¡Qué maravilla!
dijo Catalina, relajándose de verdad por primera vez en varios días. ¿Cuándo fue la última vez que me senté en un restaurante solo por gusto? ¿Ves? Sonrió Consuelo. En casa, seguramente, solo pasabas tiempo en la cocina. En la mesa estaba reunido todo el equipo de animación, gente alegre, abierta, que sabía disfrutar la vida sin complicársela con problemas innecesarios. Valentino contaba anécdotas divertidas sobre niños caprichosos, Ofelia compartía sus planes para la próxima temporada y Sergio tocaba en la guitarra canciones populares. Catalina los escuchaba y pensaba en lo mucho que extrañaba formar parte de una compañía así. En casa, su círculo social se limitaba a parientes y vecinos, y las conversaciones giraban siempre en torno a los niños, al trabajo de Jerónimo y a los problemas domésticos. Catalina, ¿y qué harás después de la temporada?, le preguntó Ofelia. ¿Te quedarás con nosotros? Tengo familia, hijos en casa, respondió Catalina automáticamente. ¿Y qué? Se sorprendió Ofelia. Muchas de nuestras chicas están casadas. Vienen a trabajar cada temporada, los maridos y los niños se acostumbran. El mío difícilmente se acostumbrará, sonrió tristemente Catalina. Entonces no te valora, dijo bruscamente Valentino. Si viera cómo trabajas, cómo te adoran los niños. A una esposa así hay que cuidarla, no tenerla encerrada entre cuatro paredes. La conversación pasó a otros temas, pero las palabras de Valentino quedaron dando vueltas en su cabeza. ¿De verdad Jerónimo no la valoraba? ¿O simplemente se había acostumbrado a que ella siempre estuviera allí, lista a sacrificarse por la familia? La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Rodrigo acompañó a Catalina hasta el hotel, caminando por el malecón mientras escuchaban el rumor de las olas y disfrutaban de la brisa fresca tras un día caluroso. Gracias por la velada, dijo Catalina. Hacía mucho que no descansaba así. Lo necesitas, respondió Rodrigo. Piensas demasiado en los demás y te olvidas de ti misma. Se detuvieron frente a la entrada del hotel, y bajo la luz de las farolas el rostro de Rodrigo parecía especialmente suave y comprensivo. Catalina, dijo él en voz baja, quiero decirte algo importante. ¿Qué?, preguntó ella, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. En estas semanas te he conocido como una persona maravillosa y una gran profesional, empezó. Pero hay algo más. Guardó silencio, buscando las palabras, y luego, de pronto, se inclinó y la besó suavemente en los labios. El beso fue tierno, prudente, sin exigir respuesta, pero encendió en su cuerpo un calor olvidado. Perdóname, dijo Rodrigo, apartándose. No quería incomodarte. Solo que ya no podía callarlo. Catalina permaneció inmóvil, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Cuándo había sentido por última vez que era una mujer deseada y no solo esposa y madre? Debo irme, susurró, y se apresuró a entrar en el hotel. En su habitación, permaneció largo rato sentada en la cama, con los dedos en los labios, tratando de comprender lo que le pasaba. ¿Era una traición? ¿O solo un instante de debilidad sin importancia? Pero en el fondo sabía que aquel beso significaba mucho. Significaba que aún podía gustar, que en ella había algo más que instinto maternal y labores domésticas. El teléfono sonó a la 1:30 de la madrugada. Catalina se sobresaltó, las llamadas a esas horas solían traer malas noticias. ¿Aló? Escuchó la voz agitada de Jerónimo. Hay un problema. Emiliano está en el hospital. ¿Qué pasó? Su corazón dio un brinco. Apendicitis, dijo Jerónimo. En la noche le dolió el estómago, pensé que era una indigestión. Pero empeoró y llamé a la ambulancia. Ahora lo están operando. Catalina sintió que el mundo se le tambaleaba. Su pequeño estaba en una mesa de operaciones y ella, a miles de kilómetros, besándose con otro hombre. ¿Cómo está? ¿Qué dicen los médicos?, preguntaba con lágrimas en los ojos. Dicen que llegaron a tiempo, que no habrá complicaciones, respondió Jerónimo, con voz cansada y asustada. Pero tengo miedo, Catalina. Estoy solo, y si algo sale mal, viajaré en el primer vuelo que encuentre, dijo Catalina sin dudar. ¿De verdad?
En la voz de su marido sonó una gratitud inmensa que le encogió aún más el corazón. Por supuesto que sí. ¿Cómo podría estar en otro sitio si mi hijo sufre? Gracias, dijo Jerónimo en voz baja. Sabía que no me fallarías. Tras la llamada, Catalina se movía por la habitación recogiendo sus cosas, pensando cómo regresar lo antes posible. Todas sus dudas sobre el trabajo y la realización personal se hicieron pequeñas e insignificantes frente a la enfermedad de su hijo. El instinto maternal resultó más fuerte que cualquier otro sentimiento o deseo. Su hijo la necesitaba, y ella debía estar a su lado, costara lo que costara. Al amanecer bajó al vestíbulo del hotel para resolver su salida anticipada. En la recepción estaba el administrador nocturno, somnoliento y poco amable. Necesito regresar a casa urgentemente, dijo Catalina. Mi hijo está en el hospital. Entiendo, asintió el administrador. Pero un contrato es un contrato. Si se va antes de tiempo por motivos personales, la penalización es la mitad de lo ganado. Catalina se quedó desconcertada. La mitad del dinero era una suma importante, la razón misma por la que había venido a trabajar. ¿Y si son circunstancias familiares?, preguntó. Circunstancias familiares son divorcio o fallecimiento de un pariente cercano, enumeró él con indiferencia. La enfermedad de un hijo no es motivo para rescindir el contrato sin sanción. En ese momento Rodrigo se acercó al mostrador. Parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido en toda la noche. Catalina, ¿qué pasa?, preguntó al ver su rostro angustiado. Mi hijo está en el hospital, lo están operando, explicó ella. Necesito volver a casa, pero aquí me quieren cobrar una multa. Espera un momento, dijo Rodrigo y apartó al administrador a un lado. Hablaron en voz baja durante unos minutos y luego Rodrigo regresó junto a Catalina. Todo está arreglado, le dijo. No habrá ninguna multa. Ya lo expliqué todo. Gracias, dijo Catalina con gratitud. Eres muy bueno. No se trata de bondad, respondió él con una sonrisa triste. Solo entiendo que ahora es imposible retenerte aquí. El corazón de una madre es más fuerte que cualquier otro sentimiento. Una hora más tarde, Consuelo la ayudaba a llevar la maleta hasta el coche que la llevaría al aeropuerto. Qué pena que te vayas, dijo la amiga. Pero lo entiendo, claro. Los hijos son sagrados. Consuelo, gracias por todo, dijo Catalina, abrazándola. Por tu amistad, tu apoyo, por ayudarme a sentirme viva otra vez. Nada termina aquí, respondió Consuelo. Quizá volvamos a vernos algún día. Rodrigo estaba algo apartado, observando en silencio la despedida. Cuando Catalina se acercó para decirle adiós, él le tomó la mano y la apretó con fuerza. No te pido ninguna promesa, dijo en voz baja. Pero recuerda, aquí siempre serás bienvenida. Y no solo como compañera de trabajo. Rodrigo, empezó Catalina, pero él puso un dedo sobre sus labios. No digas nada, pidió. Solo recuerda que en tu vida puede haber lugar no solo para las obligaciones, sino también para la alegría. En el avión, Catalina se sentó junto a la ventanilla y contempló las nubes, pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Por la mañana había sido una animadora exitosa, que por primera vez en años se sentía valiosa y necesaria. Por la noche era una madre que lo dejaba todo por su hijo enfermo. ¿Pero acaso tenía elección? ¿Podía quedarse trabajando sabiendo que su hijo estaba en un hospital? Claro que no. La maternidad no es solo un rol, es un estado del alma que no se puede apagar ni ignorar. Sin embargo, algo en ella había cambiado para siempre. Descubrió que podía ser no solo esposa y madre, sino también una persona independiente. Descubrió que aún podía atraer a los hombres, ser una buena conversadora, destacar en su trabajo. Ahora le quedaba por averiguar si lograría conciliar esas dos facetas de su vida, la familiar y la profesional, o si tendría que elegir entre ellas. El beso de Rodrigo seguía vivo en sus labios, como un recordatorio de que seguía siendo mujer, no solo madre y esposa. Y ese recuerdo la acompañaría durante muchos meses, cuando la realidad de la vida doméstica volviera a envolverla.
El avión inició el aterrizaje y Catalina se preparó para encontrarse con su marido, que esperaba a la esposa sumisa, lista para retomar sus deberes familiares. Pero la mujer que regresaba ya no era la misma que se había marchado 3 meses atrás. Y eso prometía cambios profundos en su vida de pareja. El aeropuerto recibió a Catalina con los olores familiares y el bullicio que 3 meses atrás le habían parecido normales, pero que ahora sentía como un regreso a su vida pasada. Jerónimo la esperaba a la salida con un ramo de crisantemos marchitos, comprados a toda prisa en un kiosco. Su rostro expresaba una mezcla de alivio, cansancio y algo más, sorpresa, que intentaba disimular. Catalina, dijo al acercarse, con voz insegura. «Qué bueno que volviste». Al abrazar a su marido, Catalina notó cómo su cuerpo reaccionaba mecánicamente al contacto familiar, pero algo en su interior permanecía distante, como si observara la escena desde fuera. Jerónimo también había cambiado, estaba más delgado, con ojeras marcadas y la ropa arrugada y descuidada. «¿Cómo está Emiliano?», preguntó ella, apartándose un poco. «Mejor, la operación salió bien», respondió Jerónimo, tomando su maleta. «Mañana le dan el alta. Te espera con ansias, no deja de preguntar cuándo vuelve mamá». De camino a casa hablaron casi solo de la salud del niño, evitando los temas más personales. Jerónimo la miraba de reojo varias veces, como intentando descifrar qué había cambiado en ella, pero sin atreverse a preguntar. «Estás bronceada», observó. «Y parece que adelgazaste». «El trabajo era muy activo», contestó Catalina, mirando por la ventanilla las calles conocidas, que ahora se veían grises y apagadas tras los colores intensos del trópico. El piso los recibió con el olor a aire viciado y un ligero desorden que Jerónimo había intentado disimular antes de su llegada. Pero las huellas de su administración doméstica eran evidentes. En la mesa de la cocina quedaban tazas sucias, en el fregadero una sartén con restos de huevo frito, y en la nevera notas recordando comprar leche o recoger la ropa de la tintorería. «Perdona el desorden», dijo Jerónimo, avergonzado. «Quise arreglar todo, pero no me dio tiempo». «No pasa nada», respondió Catalina, aunque por dentro algo se encogió al darse cuenta de que esas paredes volvían a rodearla por todos lados. Ismael regresó de la escuela media hora después y saludó a su madre con la contención típica de un adolescente que apenas ocultaba su alegría. «Hola, mamá», dijo, abrazándola torpemente. «¿Qué tal en el resort? Seguro que te divertiste mucho». «Yo estaba trabajando, no de vacaciones», contestó Catalina, aunque sin tono de reproche. Vamos», sonrió Ismael. «Papá dijo que jugabas con niños en la playa. Eso es mejor que cualquier descanso». En el hospital, Emiliano estaba pálido pero con los ojos brillantes de alegría. Al ver a su madre, lloró de felicidad y no soltó su mano durante largo rato. «Mamá, pensé que no vendrías», sollozaba el niño. «Papá dijo que estabas muy lejos y no podías». «Tonterías», dijo Catalina, besando a su hijo en la frente. «Mamá siempre viene cuando estás enfermo». «¿Y ahora te vas a quedar en casa?», preguntó Emiliano. «¿Para siempre?». Catalina miró a su marido, que esperaba su respuesta con la misma ansiedad que el niño. «Claro que me quedaré», respondió, pero sus palabras no sonaron tan firmes como hubiera querido. Los días siguientes transcurrieron en la recuperación del ritmo habitual de vida. Catalina cocinaba, limpiaba, cuidaba de Emiliano en convalecencia, recibía a Ismael cuando volvía de la escuela. Todo era como antes, pero algo intangible había cambiado en la dinámica familiar. Jerónimo se esforzaba en mostrarse más atento, ayudaba en las tareas domésticas más de lo habitual. Pero en su actitud se notaba cierta cautela, como si temiera equivocarse. «Catalina, ¿y si mañana vamos al cine?», propuso durante la cena. «Hace mucho que no salimos juntos». «Está bien», aceptó ella, aunque sin entusiasmo. «O quizá a ese restaurante nuevo que abrieron junto al parque», continuó él. «Dicen que la comida es buena». Catalina levantó la mirada y vio en sus ojos una extraña mezcla de esperanza y temor. Jerónimo intentaba devolver su relación al cauce de antes, sin comprender que el río ya había cambiado su curso. «Jerónimo»,
tenemos que hablar, dijo cuando los niños se acostaron. ¿De qué? Se puso en guardia él. De nosotros. De lo que vendrá. Se sentaron en la cocina, iluminados solo por la lámpara de mesa, en un ambiente tenso, como antes de una tormenta. He cambiado, empezó Catalina. En estos meses comprendí muchas cosas sobre mí misma, sobre lo que quiero de la vida. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó Jerónimo, con un matiz de irritación en la voz. Quiero seguir trabajando, dijo Catalina con firmeza. No solo ocuparme de la casa, sino tener mi propio trabajo, mis compañeros, mis ingresos. ¿Pero para qué? No entendía Jerónimo. Ya ganaste suficiente dinero, alcanza para el coche. ¿Para qué más trabajo? Porque me siento viva cuando trabajo, explicó Catalina. Soy necesaria no solo como madre y esposa, sino también como profesional. ¿Lo entiendes? Jerónimo guardó silencio, asimilando lo que había escuchado. En su rostro se reflejaba una lucha de sentimientos contradictorios. ¿Y la familia?, preguntó al fin. ¿Y los niños? ¿Y yo? ¿Vamos a ser menos importantes para ti? La familia seguirá siendo lo más importante, dijo Catalina con suavidad. Pero no lo único. Quiero ser una buena madre y esposa, pero no quiero dejar de ser yo misma. ¿Y si te digo que no quiero una esposa que trabaje?, preguntó Jerónimo con brusquedad. Que quiero que estés en casa, como antes. Catalina lo miró largo y serio. Entonces tenemos un problema, dijo con calma. Porque no hay camino de regreso. En su voz sonaba una firmeza que Jerónimo nunca le había escuchado antes. No era un capricho ni un arrebato, sino la serena determinación de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Catalina, ¿qué te ha pasado?, preguntó él, desconcertado. Te has vuelto otra. Me he vuelto yo misma, respondió ella. Mi yo verdadero, no una sombra que vive para los intereses de otros. Los días siguientes en la casa reinaba una atmósfera tensa. Jerónimo intentaba comportarse como de costumbre, pero se sorprendía a sí mismo observando a su esposa, como si buscara en ella a la antigua Catalina sumisa. Y Catalina realmente había cambiado. Seguía cocinando y limpiando, cuidando de los niños, pero lo hacía como un miembro igual de la familia, no como una sirvienta silenciosa. Opinaba, no estaba de acuerdo con las decisiones de su marido cuando no le parecían bien, organizaba su día sin pedir permiso. Mamá, estás distinta, notó Ismael en el desayuno. Más, no sé, ¿segura de ti misma? ¿Y eso no te gusta?, preguntó Catalina. Al contrario, me gusta, respondió el adolescente con sinceridad. Te pareces más a una persona de verdad, y no a un robot que solo cocina y limpia. Esas palabras del hijo impactaron a Jerónimo más que todas las conversaciones con su esposa. ¿De verdad había parecido un robot? ¿De verdad no había visto cómo ella se deshacía en las preocupaciones familiares, perdiéndose a sí misma? Una semana después de la vuelta de Catalina, sonó el teléfono. Jerónimo contestó y escuchó una voz masculina con un ligero acento costeño. ¿Puedo hablar con Catalina?, preguntó el desconocido. ¿Quién la busca?, preguntó Jerónimo, receloso. Rodrigo, compañero de trabajo. Nos ha salido una vacante y quería ofrecérsela. Jerónimo pasó el auricular a su esposa en silencio y se quedó en la cocina, sin ocultar que escuchaba la conversación. Rodrigo, hola, dijo Catalina, y en su voz apareció una nota de alegría que no había sonado en días. ¿Cómo estás? ¿Y tu hijo?, preguntó la voz masculina. Todo bien, se recupera rápido, respondió Catalina. ¿Y ustedes, cómo termina la temporada? Bien, pero sin ti no es lo mismo. Oye, ha salido una vacante en el Centro Cultural de la ciudad, coordinador de programas infantiles. Buenas condiciones, un sueldo digno en dólares. Si quieres, te recomiendo. Jerónimo vio cómo se encendieron los ojos de su esposa y entendió que la lucha por ella apenas comenzaba. Lo pensaré, dijo Catalina. Gracias por la propuesta. Piensa, pero no demasiado, pidió Rodrigo.
Especialistas como tú no se encuentran fácilmente. Después de la llamada, en la casa cayó un silencio pesado. Jerónimo esperaba que su mujer le contara de la oferta, pero ella callaba, lavaba los platos y tarareaba algo en voz baja. Interesante llamada, no aguantó él. Sí, interesante, asintió Catalina. ¿Y qué piensas hacer? Estoy pensando, respondió brevemente. Esa misma tarde Catalina anunció su decisión. Quiero intentarlo, dijo durante la cena familiar. Es un buen trabajo, creativo, con niños. ¿Y nosotros qué, no somos importantes? Preguntó Jerónimo. Si lo son, respondió Catalina con firmeza. Por eso hablo con ustedes y no me voy sin más. Quiero que aprendamos a vivir de otra manera. ¿De otra manera cómo? Preguntó Ismael. De manera que cada uno pueda ser sí mismo, explicó Catalina. Papá, un buen esposo y padre, pero no un dictador. Ustedes, buenos hijos, pero no príncipes mimados a quienes todos les hacen las cosas. Y yo, una buena esposa y madre, pero no una sirvienta sin derechos. Hablas muy bonito, dijo Jerónimo con sarcasmo. ¿Y si no quiero vivir de otra manera? ¿Si me gustaba como era antes? Catalina lo miró tranquila y con tristeza. Entonces tendremos que decidir qué es más importante, tus costumbres o nuestra familia. Esa conversación fue un punto de inflexión. Jerónimo entendió que su esposa ya no se sometería en silencio a sus decisiones, y los hijos vieron en su madre no solo a una mujer cariñosa, sino también a una persona fuerte. Las semanas siguientes transcurrieron entre negociaciones y compromisos. Jerónimo se resistía a los cambios, pero poco a poco empezó a comprender que una esposa feliz y realizada era mejor que una ama de casa amargada y apagada. Está bien, dijo una noche, probemos tu experimento. Pero si la familia empieza a desmoronarse, la familia no se va a desmoronar, respondió Catalina con seguridad. Se hará más fuerte, porque se construirá sobre el respeto mutuo y no sobre la sumisión. Los primeros meses de la nueva vida fueron difíciles. Jerónimo tuvo que aprender de nuevo a ser el esposo de una mujer que trabajaba, compartir con ella las tareas de la casa, aceptar su cansancio después de la jornada laboral y su derecho a tener sus propios intereses. Los niños también se acostumbraban a que mamá no siempre estaba disponible, que tenía su propio horario y sus asuntos. Pero poco a poco empezaron a sentirse orgullosos de ella, su mamá trabajaba, la respetaban, y hasta escribieron sobre ella en el periódico local como una organizadora exitosa de actividades infantiles. Papá, nuestra mamá es genial, dijo un día Emiliano. Todos los niños de mi clase quieren que venga a la escuela a organizar la fiesta. Jerónimo miró a su hijo y comprendió que el niño estaba orgulloso de su madre no porque cocinara un buen sancocho, sino porque era una persona interesante y con talento. Y Catalina florecía a la vista de todos. El trabajo le daba energía y alegría, que llevaba consigo a casa. Se volvió una conversadora más interesante, una compañera más alegre, una esposa más apasionada. ¿Sabes? Le dijo Jerónimo una noche, abrazándola. Empiezo a darme cuenta de que fui un tonto. ¿En qué? Preguntó Catalina. Quise tenerte en una jaula, y lo único que habría conseguido sería un pájaro muerto, sonrió con tristeza. Y ahora tengo una esposa de la que puedo estar orgulloso. Un año después de su regreso, la familia parecía completamente diferente. Jerónimo había aprendido a cocinar y a limpiar, los niños eran más autónomos y responsables, y Catalina combinaba su papel de madre cariñosa con el de una mujer de negocios exitosa. Mamá, preguntó Ismael antes de la graduación, ¿no te arrepientes de haberte ido a trabajar aquella vez? Catalina se quedó pensativa, recordando aquel día, 3 años atrás, cuando Jerónimo trajo a casa la propuesta de trabajo en el resort. ¿Sabes? Dijo ella. No me arrepiento de nada. Ni de haberme ido, ni de haber vuelto. Porque eso nos ayudó a todos a ser mejores. ¿Y si papá no te hubiera dejado trabajar? Entonces habríamos tenido que buscar otras opciones, respondió Catalina con honestidad. Pero yo creía que papá me quería lo suficiente como para querer verme feliz.
Esa misma noche se quedó en el balcón de su apartamento, mirando el patio conocido y pensando en el camino recorrido. Afuera brillaban las ventanas de las casas vecinas, donde vivían otras familias con sus alegrías y problemas. Jerónimo salió a abrazarla por detrás. ¿En qué piensas?, preguntó. En cuanto puede cambiar todo en unos meses, respondió Catalina. ¿Y en qué a veces hay que perderse para encontrarse? ¿Y tú te encontraste? Sí, dijo ella con firmeza. Me encontré a mí misma y no perdí a mi familia. ¿No es un milagro? Se quedaron de pie en el balcón, abrazados, mirando las estrellas sobre la ciudad dormida. Les esperaba la vida cotidiana, con sus alegrías y dificultades. Pero ahora sabían que cualquier problema podía resolverse si cada miembro de la familia seguía siendo el mismo y respetaba el derecho de los demás a su propio camino. La historia de Catalina no terminó con un gran final, sino con la silenciosa comprensión de que el verdadero amor no limita, sino que libera, no obliga, sino que inspira. Y que una familia se hace verdaderamente fuerte solo cuando cada uno de sus miembros puede decir, estoy aquí no porque debo, sino porque quiero. Compartan sus impresiones en los comentarios, su opinión es muy valiosa para nosotros. Apóyenos con un me gusta y suscríbanse para no perderse nuevas historias. Que tengan un buen día, nos vemos pronto. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.